transmigrando en DC como el monarca de las sombras o algo así. Capítulo 5. Se escuchó el suspiro del nuevo recipiente del monarca de las sombras. Después de la llamada, se quedó unos minutos en silencio, procesando la situación. Din. Nueva misión disponible. Descubre qué quiere el desconocido y toma medidas, primera parte. Descripción. Al aceptar inicias la misión, se dividirá en dos partes, puedes cancelar en cualquier momento pero habrá penalización. Condiciones. Recolecta la mayoría de la información posible y descubre por qué te necesitan. Penalización. Si se cancela antes de completar la primera parte, las estadísticas se reducen un 40% por un lapso de 5 días, esto ya no se aplica al completar la primera parte. Recompensas. Más 10 puntos de estadísticas, si completas la parte 2 habrá más recompensas. Aceptar o rechazar. Ethan lo pensó un momento, la misión era tentadora, los riesgos valían las posibles recompensas. Resignado, iba a continuar con lo acordado. Aceptar. Misión aceptada. Tiempo límite. 24 horas. Se levantó y tomó su abrigo. El reloj marcaba casi medianoche. El lugar acordado estaba casi vacío. Un viejo estacionamiento subterráneo, abandonado desde hacía años. Las luces parpadeaban de forma irregular, proyectando sombras largas sobre el concreto húmedo. Ethan llegó sin hacer ruido. Llevaba una chaqueta oscura y una máscara simple que cubría parte de su rostro, más por costumbre que por necesidad. No había autos. Solo una figura esperándolo a varios metros de distancia, junto a un maletín metálico. La voz del teléfono era la misma que escuchó esa noche, pero sin distorsión. Era un hombre de unos 40 y tantos, cabello gris oscuro, traje formal sin insignias ni identificación. Parecía más un burócrata que alguien del bajo mundo. Me alegra que hayas venido, Black Mask. Ethan caminó despacio, analizando cada detalle del entorno. Ningún rastro de vida alrededor, ningún dron, ninguna cámara visible. ¿Quién eres? El hombre sonrió apenas. Digamos que trabajo para una organización especial. No oficial, no pública. Lo suficiente como para saber quién eres, y qué puedes hacer. Eso no responde mi pregunta. No necesitas mi nombre, respondió el hombre, tranquilo. Pero puedo decirte que estamos interesados en los portales que han estado apareciendo. Ethan alzó una ceja. ¿Portales? Sí. Se abrieron varios en distintas partes del mundo. Lugares sin conexión aparente, pero con el mismo tipo de energía. Ya enviamos equipos de reconocimiento, pero, bajó la mirada unos segundos, ninguno regresó. Y las comunicaciones se cortan en cuanto entran. ¿Y quieren que entre yo? Preguntó Ethan, sin disimular el escepticismo. No tú solo. El hombre abrió el maletín. Dentro había una tableta encendida con varios nombres, archivos y coordenadas. Estamos formando equipos con individuos especiales. Metahumanos, mercenarios, algunos héroes menores. Gente capaz de sobrevivir ahí dentro. Ethan guardó silencio. No le sorprendía. Si los portales eran como las mazmorras que él conocía, no cualquiera podría salir con vida. ¿Y por qué yo? Preguntó finalmente. El hombre lo observó con una mezcla de cautela y respeto. Porque tienes experiencia. Porque desapareces sin dejar rastro. Y porque no trabajas para nadie. Eres un fantasma, Black Mask. Exactamente lo que necesitamos. Ethan suspiró. Sabes que no me gusta ese nombre. Entonces dime cómo debería llamarte. Ethan. El hombre asintió, aunque no pareció sorprendido. Bien, Ethan. Queremos que formes parte de uno de los equipos de exploración. El pago será generoso, y si logras traer cualquier tipo de información o muestra útil del interior, las recompensas serán aún mayores. Ethan lo escuchó en silencio. Dinero no era lo que buscaba, pero recursos, eso sí le interesaba. Armas, materiales, acceso a información clasificada. Y sobre todo, una excusa para explorar otro portal sin levantar sospechas. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó. Entrar. Registrar lo que veas. Y salir con vida. Eso es todo. Ethan cruzó los brazos, pensativo. El plan sonaba simple, pero nada en su vida lo había sido últimamente. El sistema volvió a abrirse. Parte 1 de la misión completada. Parte 2 disponible. Descripción. Completa el encargo asignado por el desconocido en el menor tiempo posible. Condiciones. Despeja la mazmorra y recolecta la información mínima posible para evitar futuros problemas. Recompensas. Más 15 puntos de estadísticas totales de la misión parte 1 y 2. Oportunidad de adquirir un sirviente poderoso.
Penalización en fallar. Muerte. Penalización en rechazar. Menos 10% en todas las estadísticas. Miro la notificación. Joder, lo estaban casi obligado a aceptar, aunque las recompensas eran aún más tentadoras de lo pensado. Así que se dirigió al hombre antes de tomar una decisión. Antes de aceptar, tengo algunas condiciones. El hombre ladeó la cabeza. Te escucho. Primero, mi identidad se mantiene en secreto. No habrá cámaras, micrófonos, ni rastreadores de ningún tipo. Si alguien intenta seguirme, no volverán a encontrarlo. El hombre se mantuvo inexpresivo, aunque su mirada se endureció un poco. De acuerdo. Segundo, trabajo solo. Eso no será posible. Cada equipo tiene 4 integrantes. Entonces no será un equipo, interrumpió Ethan, su voz bajando de tono. Si quieren resultados, me dejan hacerlo a mi manera. Entraré solo, terminaré el trabajo y entregaré lo que encuentre. El hombre dudó unos segundos. Lo observó de arriba a abajo, como si estuviera evaluando si realmente podía confiar en él. Ethan no apartó la mirada. Finalmente, el hombre cerró el maletín. Está bien. Pero si algo sale mal, tú asumes toda la responsabilidad. Ethan esbozó una leve sonrisa. Siempre lo hago. Perfecto. El hombre sacó un pequeño dispositivo de comunicación y se lo tendió. Esto te conectará directamente conmigo. Se activa por voz, no tiene rastreo, y se autodestruye si detecta interferencia. Ethan lo tomó y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. ¿Cuándo salimos? En un par de horas. Ya que decidiste hacerlo solo, todo estará preparado para ti. Ethan asintió. Está bien. Envíame las coordenadas. Lo haré. Y, Ethan, el hombre hizo una pausa. Si las cosas se complican, no intentes ser un héroe. No sabes lo que hay dentro. Ethan lo miró a los ojos. Tranquilo. Su voz fue baja, firme. Nunca lo he sido. El hombre lo observó irse hasta que desapareció entre las sombras del estacionamiento. Luego, tomó su teléfono y marcó un número en silencio. Hablará con él, dijo una voz al otro lado. Ya aceptó, respondió el hombre, pero irá solo. Perfecto, respondió la voz, casi satisfecha. Justo como esperábamos. La llamada se cortó. Y en el estacionamiento, donde el eco de los pasos de Ethan aún flotaba, la oscuridad pareció vibrar por un instante, como si algo en ese trato hubiera despertado una pieza del tablero que nadie más podía ver todavía. Has aceptado la misión parte 2. Esa noche, Ethan volvió a casa. No se preparó como alguien que iba a trabajar, sino como quien se adentra en territorio desconocido. No sabía lo que lo esperaba del otro lado del portal. Pero una cosa sí sabía con certeza. Algo en su interior le decía que este no sería solo otro encargo. Era el comienzo de algo mucho más grande. Tiempo después. Los pasos resonaba por los túneles de la mazmorra continuamente. Ethan avanzaba con la daga en una mano y una esfera de luz tenue en la otra. La mazmorra no parecía tener fin, solo pasillos interminables y paredes cubiertas de símbolos que ardían con un brillo rojizo. El sistema marcaba algo en pantalla. Mazmorra sin clasificación, nivel estimado. Alto rango S condición de salida. Elimina al jefe luego haber entrado. La puerta de la mazmorra se volvió roja, eso era una mala señal, solo significaba que había peligro. A lo lejos, un goteo marcaba el ritmo del silencio. El suelo estaba cubierto de una capa de polvo negro, y el olor a hierro quemado era tan fuerte que se pegaba en la garganta. Ethan se detuvo. Había huellas. Humanas. Seguidas de manchas de sangre seca. Avanzó con cautela. Su instinto le decía que no estaba solo. En una sala amplia, finalmente los encontró. Eran 3 personas. 2 hombres y una mujer, vestidos con equipo táctico. Todos heridos, agotados, sucios. Uno intentó apuntarle con un arma, pero la dejó caer de inmediato al ver su aspecto. No, no dispares, dijo el que estaba más consciente, apoyado contra una roca. ¿Eres, del equipo de rescate? Ethan lo observó en silencio. Podía sentirlo. Sus cuerpos estaban a minutos de su muerte, probablemente fueron envenenados por el mana de la mazmorra o algo similar. No durarían mucho y sus pociones no podían curar algo así, al menos no las que tenía disponibles. Lo mejor que podía hacer era que sus cuerpos sientan el menor dolor posible. Después volvería por sus cuerpos. No. Solo vine a revisar el lugar. Se acercó despacio. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? 3 días, respondió el hombre. Nos atacaron criaturas, enormes, con piel roja y colmillos todos. Además de nosotros, es más que probable que están muertos. ¿Dónde están ahora? Más adentro, tosió, y un hilo de sangre le bajó por la comisura de los labios.
Solo vimos a varios de esas cosas y yo pude ver por un momento a uno enorme que tenía pintas de un mago. Ethan lo miró con atención. Un mago gigante. Eso le sonaba demasiado familiar. Entiendo. Sacó unas pociones y se la pasó. El hombre la tomó con manos temblorosas. Quédense aquí. No tardaré. No, no vuelvas ahí. La mujer, con voz débil, lo detuvo. No puedes, pero todos se desmayaron repentinamente. Ethan no respondió. Sabía que, aunque los dejara, no sobrevivirían. Y no tenía recursos para ayudarlos. Esa sensación lo golpeó más de lo que quería admitir. Por un momento, el silencio se llenó con algo más. Culpa. Una voz muy lejana, vieja, resonó en su cabeza. No la del sistema, ni de sus sombras. Su propia conciencia. ¿Te volviste tan frío, Ethan? ¿O simplemente estás fingiendo no sentir nada? Apretó los dientes y siguió caminando. Las sombras lo acompañaban de cerca. Y Gris al frente, los demás flanqueando los costados, moviéndose entre la oscuridad como parte de ella. No hablaban, no pensaban, pero Ethan había aprendido a leerlos. Podía sentir cuando estaban tensos, cuando esperaban su orden, cuando sabían que el enemigo era peligroso. Y lo estaban sintiendo ahora. El aire se volvió más cálido. Un rugido profundo resonó desde lo alto. El pasillo se abrió en una especie de santuario subterráneo, con pilares tallados y fuego verde ardiendo en enormes antorchas. Allí estaban. Decenas de ellos. Altos, corpulentos, con piel roja y ojos amarillos. Armados con lanzas, hachas, y armaduras hechas de huesos y metal negro. Ethan detuvo su paso. Así que ustedes son los altos arcos. Los orcos lo miraron. El silencio duró unos segundos antes de que uno de ellos rugiera, levantando el arma. El resto respondió al unísono. Ethan no esperó más. Ataquen. Y Gris se lanzó primero. Su espada chocó contra una lanza y la partió en dos, cortando al orco de lado a lado. Las sombras salieron como una ola, moviéndose entre el fuego. Ethan siguió detrás, esquivando una maza que destrozó el suelo y contraatacando con una ráfaga de cortes. El sistema respondió. Has derrotado a un alto arco, más 12,800 XP. Has derrotado a un alto arco, más 13,500 XP. El combate era brutal. Los orcos no temían morir. Incluso heridos, se lanzaban de nuevo, gritando con furia. Ethan se movía rápido, pero no era invulnerable. Un golpe lo rozó en el costado y lo arrojó contra una columna. El dolor fue agudo. Por un segundo, perdió el aire. Idiota, te confiaste, no pensaba que con mi nivel actual sería un problema, ¿acaso son más fuertes? Apretó el abdomen, sintiendo la sangre caliente bajo la ropa. Nada grave, pero el recordatorio de que no era intocable. Nunca lo había sido. Se levantó, gruñendo. Vamos, aún no terminamos. El sistema volvió a sonar. Subiste de nivel. Nivel actual, 58. Tomó una poción y continuó. Dio un paso y un círculo mágico apareció a sus pies y se encendió, luego desapareció y cuando se dio cuenta estaba en otro lugar. El lugar era una especie de sala de trono macabra, se veía como el lugar brillaba con fuego verde y rojo. La sala entera se estremeció cuando Ethan cruzó el portal Traa. El silencio se quebró cuando los orcos de Cargalgan lo notaron. Un murmullo grave recorrió las filas. Gruñidos, risas ásperas y chasquidos de colmillos. Algunos golpearon el suelo con las culatas de sus armas. Otros lo señalaron con los dedos gruesos y cubiertos de sangre seca, como si contemplaran un juguete nuevo. Cargalgan, sentado sobre un trono improvisado de huesos ennegrecidos, levantó la mirada lentamente. Sus ojos rojizos se iluminaron con un destello de reconocimiento salvaje, y una sonrisa torcida se formó en su enorme mandíbula irregular. El chamán inclinó la cabeza hacia un costado, estudiando a Ethan como si ya lo hubiera diseccionado en su mente. Un humano, solo, murmuró con un tono casi divertido. ¿Viene a morir sin que nadie lo llore? Las carcajadas de los orcos estallaron como golpes sordos contra la piedra. Ethan caminó con calma hacia el centro, mirando a cada criatura sin bajar la mirada. La expresión relajada, pero con esa chispa fría que llevaba ocultando desde hacía días. ¿Ya terminaron?, preguntó, arqueando una ceja. Pensé que los orcos solo eran feos, pero ustedes también son más tontos de lo que pensé. Aunque los voy a tratar bien cuando sean mis sirvientes. Las risas se apagaron al instante. Varios orcos tensaron las manos sobre sus armas, y uno de ellos dio un paso adelante, gruñendo. Cargalgan lo detuvo levantando un dedo. Sus fosas nasales se abrieron al inhalar hondo, como si pudiera olfatear la provocación en el aire. Bien, si tanto quieres morir, ordenó con un deje sádico. Dejaré que se diviertan un rato con él.
Ethan resopló, casi decepcionado. ¿Eso crees? No vine solo. Alzó la mano, y la sombra bajo sus pies se extendió como un charco de tinta viva. El eco de su voz cortó el aire como una orden divina. Surjan. La oscuridad tomó forma detrás de él. Figuras negras ascendieron como humo denso cobrando forma. Ygritte emergió primero, su armadura ardiente y ojos rojos clavados en los enemigos. Lamentus se materializó con la alabarda girando en un arco perfecto. Skarn rugió con sus 6 brazos tensos como troncos. Y detrás, caballeros, magos y bestias sombra llenaron el espacio en una formación que parecía una tropa salida del inframundo. Los orcos retrocedieron un instante, sorprendidos, antes de que sus instintos de guerra los hicieran gruñir con aún más hambre. ¿Ves? Ethan sonrió de lado. A mis chicos también les gusta divertirse. Kargalgan golpeó su bastón contra el suelo, soltando una vibración grave que recorrió toda la sala. ¡A por él! Rugió. La oleada verde de orcos se lanzó hacia adelante como un río de músculos y colmillos. Los primeros chocaron contra Skarn, cuyo cuerpo enorme absorbió el impacto antes de empujar con una fuerza titánica que lanzó a 2 orcos contra una columna. Ygritte se deslizó entre los enemigos dando un gran corte, cada ataque suyo marcando líneas rojas que se evaporaban antes de tocar el suelo. Lamentus giraba su alabarda abriendo espacio para los magos sombra, cuyas descargas oscurecidas perforaban las defensas de los orcos más pequeños. El caos se desató en segundos. Choques de metal, rugidos, gritos, el sonido seco de cuerpos golpeando contra piedra, y el olor a sangre de monstruo. La sala parecía un campo de caza ancestral, donde ambos bandos buscaban medir la velocidad del otro. Ethan observó la batalla unos instantes, evaluando la eficacia de su ejército frente a la ferocidad bruta de los orcos. Varios de los enemigos eran un poco más pequeños que Skarn, algunos tenían placas óseas que resistían los primeros golpes. Aunque varias sombras eran destruidas se recomponían rápidamente, por suerte sus élites podían manejarlos sin problemas. Kurgalgan se levantó de su trono. Su sombra se alargó grotescamente detrás de él, reflejando un cuerpo demasiado grande incluso para los estándares orcos. Caminó hacia Ethan con pasos firmes, cada uno marcando un tambor sordo que atravesaba la sala entera. Los orcos se abrieron a su paso con respeto instintivo. Ethan correspondió, avanzando unos metros hasta quedar a una distancia donde ambos podían oler el sudor y la sangre que los rodeaba. Interesante, gruñó Kargalgan. Tus criaturas luchan mejor que los humanos. Y los tuyos se mueren igual que siempre, respondió Ethan, sin apartar los ojos de él. Las armas dejaron de importar. El aura de ambos líderes chocó antes que sus cuerpos, levantando una tensión casi palpable que llegó incluso a afectar a los combatientes alrededor. Varios orcos y sombras frenaron instintivamente, girando la cabeza hacia ellos como si supieran que algo más grande estaba por comenzar. Basta de juegos, dijo Kargalgan, levantando el bastón con ambas manos. Quiero ver si tu cuerpo resiste tanto como tu lengua. Cuando quieras, Ethan giró la daga, poniéndola lista. Vamos a ver si puedes seguir sonriendo cuando te la cierre. Los dos avanzaron al mismo tiempo, el sonido de la batalla desvaneciéndose de fondo mientras el verdadero choque de la mazmorra estaba por comenzar. Kargalgan fue el primero en moverse. No cargó, ni gritó, simplemente apareció encima de Ethan con un salto imposible para su tamaño, cayendo con el bastón elevado como un martillo de ejecución. Ethan se lanzó hacia atrás justo cuando el impacto abrió un cráter bajo ellos, la onda sacudiendo el aire como un latigazo seco. El orco giró el arma en círculo, obligándolo a agacharse. La punta del bastón pasó rozando su cabello y chocó contra la piedra con un sonido que casi le rompió los oídos. Ethan rodó hacia el costado, levantándose con un impulso fluido. Kargalgan ya estaba frente a él, moviéndose con una velocidad que no coincidía con su masa. Su bastón descendió en un golpe vertical. Ethan cruzó la espada y la daga, amortiguando el choque, pero la fuerza lo lanzó varios metros hacia atrás. Su cuerpo rebotó contra una columna rota, el aire escapándose de sus pulmones de un golpe. HP 9,300, 8,500, TCH, Ethan se incorporó, escupiendo sangre. Buen brazo. Kargalgan es un mago y es poco eficaz en combate cuerpo a cuerpo, sin mencionar que sus ataques mágicos no deberían surtir efecto en Ethan, o eso se suponía que era lo que debería pasar. Pero este sistema, sus habilidades y el mundo en general, estaba más lejos de lo que creía que era originalmente. Después de todo, el sistema que tiene es solo una versión del original, al igual que este mundo y los monstruos de mazmorras.
Kargalgan avanzó un paso, otro, su sombra gigantesca engullendo el suelo entre ambos. Aún no he usado mi fuerza, gruñó. Ethan corrió hacia él, cerrando distancia con un zigzag rápido para evitar que el bastón encontrara un ángulo limpio. La daga chocó contra la piel roja del orco, cortando poco, pero cortando. La espada siguió el movimiento con un tajo ascendente que dejó un rastro rojo oscuro. Kargalgan gruñó, no de dolor sino de molestia. Atrapó la muñeca de Ethan con una mano enorme y lo lanzó al suelo como si fuera un saco de harina. Ethan rodó antes de que el bastón cayera sobre él. El golpe reventó la roca donde había estado un segundo antes. Eres rápido, admitió Kargalgan mientras giraba con un movimiento pesado, barriendo el bastón en un arco horizontal. Ethan saltó por encima, impulsándose sobre el mismo bastón para conectar una patada a la mandíbula del orco. Kargalgan apenas movió la cabeza. La patada fue un mosquito estrellándose contra una muralla. El contraataque fue inmediato. Un puño directo, sencillo, sin adornos. Ethan lo vio venir, y aún así apenas pudo cruzar los brazos a tiempo. El impacto lo arrastró por el suelo, levantando polvo y dejando un surco que se extendió varios metros antes de que su cuerpo frenara. HP 8,500, 7,900, hijo de... Ethan se levantó tambaleando un segundo antes de afirmar los pies nuevamente. Kargalgan olió la sangre en el aire. No eres como los otros humanos que he quebrado. Resistes mejor. Más denso, más oscuro. Se pasó la lengua por los colmillos. Eso me gusta. Un cuarto general orco cercano se abalanzó sobre Ethan aprovechando el momento en que éste recuperaba el aliento. Ethan ni lo miró. Extendió la mano y una de sus dagas volvió a su mano pero también atravesó la cabeza del orco. Kargalgan observó eso con un brillo nuevo en los ojos, uno que mezclaba cautela con fascinación. Después de ver a los soldados se dio cuenta. Así que tú eres el origen, no tus criaturas. Ethan sonrió de manera casi burlona, limpiándose la sangre del labio. ¿Apenas te das cuenta? Kargalgan cargó esta vez, sin saltos ni fintas. Una marcha directa, cada pisada haciendo temblar la plataforma. Ethan retrocedió un paso, luego dos, midiendo, esperando. Cuando el bastón bajó, lo esquivó por el costado, y su daga cortó la axila del orco, mientras la espada apuntaba a su abdomen. La piel era dura como cuero endurecido. Aún así, la hoja se hundió lo suficiente como para arrancar un gruñido auténtico. Kargalgan respondió sujetando a Ethan por la garganta. La mano era gigantesca, caliente, con un agarre que podía partir una columna. Ethan clavó la daga en el antebrazo del orco dos veces. Kargalgan no soltó. Lo levantó del suelo y lo estrelló contra la pared con un golpe seco que vibró por toda la sala. HP 7,900, 6,600. Ethan cayó de rodillas, la visión temblando por un segundo. Tosió, sintió algo caliente bajar por su barbilla y oyó el rugido de Kargalgan acercándose para rematar. Ygritte y Lamentus intentaron intervenir, pero una onda de energía verde brotó del bastón del orco, obligándolos a retroceder por pura fuerza espiritual. Oye, no te distraigas, tú estás peleando conmigo. Gritó Ethan, levantándose y atinando un golpe en la cara para retroceder. El chamán orco se tambaleó pero se recompuso. Aunque el ataque no terminaba ahí, Ethan se impulsó hacia adelante con un movimiento corto, decisivo, rompiendo la línea de ataque. La punta del bastón golpeó el suelo detrás de él. Ethan ya estaba dentro del rango, demasiado cerca para un arma tan grande. Su codo se clavó en el pecho del orco, seguido de un corte rápido con la espada que abrió una línea profunda bajo las costillas. Kargalgan respondió con un rodillazo que casi lo partió en dos, pero Ethan lo bloqueó con ambos antebrazos, deslizando el impacto hacia un costado para no recibirlo de lleno. ¿Sigues vivo? Kargalgan sonrió, mostrando dientes. Excelente. Ethan respiró hondo, flexionó los dedos y adoptó una postura más baja, más precisa. Voy a seguir vivo hasta cortarte la garganta. Frente a ellos, la batalla entre sombras y orcos seguía rugiendo, pero en el centro de la sala solo importaban dos figuras. Un humano que no parecía uno, y un monstruo que, por primera vez, sentía que su presa iba a costarle caro. Mientras Ethan y Kargalgan chocaban en el centro de la sala, el resto del campo se partió en tres zonas de guerra simultáneas. Tres generales altos orcos, cada uno más grande y curtido que el anterior, avanzaron entre sus tropas como bestias que olían la oportunidad de gloria. Y tres sombras élites se abrieron paso para enfrentarlos. El primero en interceptar fue Ygritte, moviéndose como una llama roja entre el caos.
El general orco, que lo vio venir, soltó un rugido que hizo vibrar las runas pintadas en su torso. Cargaba dos hachas enormes, una en cada mano, cada una marcada con cortes frescos de otras batallas. Chocaron en un parpadeo. El orco bajó ambas hachas en un golpe cruzado, buscando partir a Ygritte por la mitad. El caballero sombra giró su espada en un movimiento circular, desviando la primera hoja y dejando que la segunda pasara rozando su casco. La fuerza del impacto levantó chispas negras. El general insistió con una serie de ataques brutales, cada golpe más pesado que el anterior, pero Ygritte no retrocedió. Cada paso atrás era un contraataque, cada desviación una estocada corta que abría líneas rojizas en la piel del orco. Cuando el general intentó aplastarlo de frente con ambas armas, Ygritte se deslizó por debajo, su espada subió en un arco ascendente limpio y preciso que dejó un corte brillante a lo largo del pecho del monstruo. El orco jadeó, sangrando, sorprendido por la técnica. Ygritte simplemente levantó la espada, inclinó la cabeza al estilo caballero y avanzó para rematar la danza. En otro punto de la sala, Lamentus enfrentó a un general distinto, más delgado, pero cubierto de tatuajes verdes que brillaban como veneno líquido. El orco agitó un tótem hecho de huesos atados con tendones, y la energía verdosa salió disparada hacia Lamentus en forma de lanzas eternas. La alabarda del guerrero sombra giró en círculos amplios, rompiendo los proyectiles uno tras otro. Al ver que sus conjuros no funcionaban, el chamán cambió de táctica. Plantó su tótem en el suelo y extendió las manos, haciendo que un círculo de runas explotara bajo los pies del sombra. Lamentus fue arrastrado hacia atrás por la presión, su armadura crujiendo. Manchas de energía corrosiva quedaron adheridas a su cuerpo, quemando parte de su torso antes de que él diera un paso firme hacia adelante, atravesando la barrera por pura fuerza. El chamán no tuvo tiempo de retroceder. La alabarda descendió con la precisión de un verdugo, cortando su tótem en dos. El orco gritó, intentando conjurar otra runa, pero Lamentus giró el arma y lo empaló en un movimiento limpio, levantándolo del suelo antes de lanzarlo contra una columna cercana que se quebró al recibir el impacto. Skarn, por su parte, chocó con el más grande de los tres generales, un monstruo acorazado cuya piel parecía roca volcánica. Ambos se estudiaron por un segundo, y después todo se convirtió en fuerza bruta. El general embistió con un puño del tamaño de un tronco. Skarn lo bloqueó con dos de sus brazos, mientras levantaba los otros cuatro para golpear la cabeza del orco con movimientos repetidos como martillazos. El sonido era seco, contundente, como piedra contra piedra. El general respondió sujetando dos brazos de Skarn y estrellándolo contra el suelo, pero el coloso sombra no se detuvo. Se impulsó con los otros miembros, trepó por encima de su enemigo y lo derribó con un agarre que parecía arrancar montañas. Ambos rodaron por el suelo, intercambiando golpes que hacían temblar todo a su alrededor. Un impacto del general alcanzó a Skarn en la mandíbula, haciendo que ésta se fracturara parcialmente en sombras rotas que se recomponían al instante, pero la regeneración drenó una oleada directa desde su maestro. HP de Ethan. 6,600, 6,300. Skarn rugió más fuerte, como si sintiera la orden silenciosa que lo empujaba. Se lanzó sobre el blindado con sus 6 brazos, hundiendo al orco contra el suelo en un estampido que quebró la losa. No hubo dramatismo, solo fuerza pura aplastando obstáculo. Los tres duelos se acercaron a su clímax casi al mismo tiempo. Espadas chocaron contra huesos, runas estallaron en destellos verdes, y brazos colosales golpearon con impacto cavernoso. Uno tras otro, los generales orcos cayeron, no rápido, pero sí inevitablemente, ante la disciplina perfecta de las sombras élite. Y cuando los tres cuerpos pesados tocaron el suelo por última vez, un silencio extraño recorrió el campo de batalla, justo cuando, en el centro, Ethan y Kargalgan se preparaban para el desenlace. Los rugidos, choques de metal y chispazos verdes se apagaron poco a poco, como si la sala entera contuviera el aliento. Las sombras élite permanecían en guardia sobre los cadáveres de los generales orcos, mientras el resto de la horda retrocedía, sin comprender por qué la presión en el aire había cambiado de golpe. En el centro del caos, Ethan y Kargalgan quedaron frente a frente, aislados del mundo por un círculo invisible hecho de intentos de asesinato y pura voluntad. Kargalgan respiraba con fuerza, pero no por cansancio, era excitación. La sangre que goteaba de las heridas abiertas por Ethan brillaba con un brillo antinatural, casi venenoso. Ya lo entiendo, gruñó con una sonrisa torcida. No eres normal. Algo te sostiene por dentro, algo que no pertenece a los humanos. Ethan giró la espada entre sus dedos, sin apartar la mirada. Eso no importa.
Lo único que te debe importar es que vas a caer. Kargalgan golpeó el bastón contra el suelo. Esta vez el impacto no creó un cráter, creó silencio. Los orcos alrededor quedaron paralizados, como si el sonido les hubiera robado el espíritu de lucha. El chamán lanzó un rugido grave, y las runas de su bastón se encendieron hasta parecer metal al rojo vivo. Luego atacó. Un tajo diagonal del bastón, lo suficientemente rápido para partir un caballo en dos. Ethan lo esquivó por un margen mínimo, y contraatacó con una estocada directa al abdomen. La hoja se hundió, pero Kargalgan la atrapó con una mano, forzándola fuera de su cuerpo con un gruñido que no pertenecía a nada vivo. El orco contraatacó con un rodillazo al torso que lanzó a Ethan contra una columna. El golpe lo dejó sin aire. Sintió que algo dentro cedía. HP 6,300, 5,200. Ethan cayó al suelo de rodillas, jadeando. Kargalgan avanzó con paso lento y seguro, disfrutando cada segundo. Eso es, gruñó, levantando el bastón. Quédate abajo. Deja que te aplaste como a los otros. Ethan apoyó una mano en el suelo, y se obligó a levantarse. Sus sombras, incluso heridas, dieron un paso hacia adelante. Pero él levantó la mano para detenerlas. Dije que era conmigo. Kargalgan bajó el bastón con toda su fuerza. Ethan lo esquivó con un giro corto, casi instintivo, dejando que el arma destrozara la columna detrás de él. Fragmentos de piedra cayeron como lluvia. Ethan cerró distancia en un instante, hundiendo la daga en el costado del orco, girándola hasta escuchar el crujido interno. Kargalgan rugió, levantándolo por una pierna para estrellarlo contra el suelo, pero Ethan ya se había soltado, rodando antes del impacto. El bastón cayó de arriba como una sentencia. Ethan se desvió hacia el flanco, saltó sobre una roca caída y se impulsó para cortar el hombro del orco con un tajo descendente que abrió una línea profunda. Kargalgan retrocedió un paso, respirando más fuerte que antes. Era la primera vez que lo hacía. Ethan no lo dejó recuperarse. Sprintar le tensó las piernas, convirtiendo el siguiente paso en un salto directo al pecho del orco. La espada chocó contra el esternón duro como hierro, y aunque no lo atravesó, sí lo hizo tambalear. Kargalgan trató de agarrarlo del brazo, pero Ethan se desplazó hacia un costado, dio media vuelta y hundió la daga bajo la axila abierta. Kargalgan gruñó, pero esta vez hubo dolor real. Basta. Rugió el chamán, levantando el bastón en ambas manos. Lo bajó con un rugido que hizo temblar toda la sala. Ethan tomó aire, activó paso sombrío, y desapareció en el instante exacto antes del impacto. El bastón reventó el suelo y levantó una nube de polvo que ocultó todo por un segundo. Kargalgan buscó con sus ojos rojos, girando, olfateando. Muéstrate, cobarde. Por ahora, Kargalgan solo ha utilizado pocos de sus hechizos. Su orgullo no aceptaba que un humano lo obligara a usar todo su poder, pero ahora iba a usar todo lo que tenía si eso significa acabar con esta alimaña. Pero antes de que pasara, la sombra detrás de él se movió y Ethan salió de ella. No hubo palabra, ni burla, ni aviso. Solo una acción limpia, precisa, definitiva. La espada atravesó el costado izquierdo del orco, perforando entre las costillas, mientras la daga subía directo a su garganta en un movimiento ascendente que cortó piel, músculo y arterias en un solo trazo. La sangre brotó en un chorro oscuro y espeso. Kargalgan tambaleó, soltó el bastón, y cayó de rodillas con un ruido sordo. Imposible, balbuceó, la voz apagándose. Un humano, no. Ethan retiró las armas sin emoción. Kargalgan se desplomó hacia adelante, su cuerpo colapsando como una montaña derrumbándose. El silencio que siguió no era el de una victoria rápida, era el de un alfa derrotado, el de un territorio reclamado, el de un rey destronado. Has derrotado a Kargalgan, sumo chamán de la llama negra más 40.000 ex. ¿Deseas extraer sombra? Ethan levantó la mano. Surge. Sombra creada. Seleccionar nombre. Lo pensó un momento y era obvio cuál iba a elegir, no quería hacerse la cabeza pensando nombres. Tusk, chamán de la llama negra. Tusk se arrodilló ante él. Ethan respiró profundo. Bienvenido a casa. El fuego se apagaba poco a poco. Los restos de los altos orcos cubrían el suelo. Ethan caminó hasta una de las paredes y se sentó, apoyando la espalda. El dolor volvió, más fuerte. Su cuerpo temblaba. Se quitó los guantes, viendo la sangre seca en los dedos. Había ganado, pero no sin costo. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si seguiría siendo él mismo o si el poder estaba devorando lo poco que quedaba de su humanidad. Cerró los ojos. Las sombras permanecieron cerca, resguardando a su amo.
Tiempo después salió del portal llevando los cuerpos de los muertos y confirmó la misión ante la sorpresa del personal de esa supuesta organización. Se retiró para poder descansar un poco, después vería qué hacer con los puntos. Misión completada. Más 15 puntos de estadísticas. La mañana llegó sin paz. Ethan despertó sobresaltado. La alarma de su móvil lo había sacado del sueño profundo que pocas veces tenía. Se incorporó en la cama, respirando con dificultad, lo que sintió no fue solo el ruido de la notificación, sino una presión extraña en su mente. Se vistió con hastío y bajó a preparar café. En la cocina, la luz del amanecer teñía el aire de gris. Mientras agitaba la cuchara en la taza, su pensamiento voló hacia lo que había hecho: entrar solo al portal, desobedecer al equipo, cargar con heridas, y aún así regresar con éxito. Pero la satisfacción desapareció al ver el hielo en su costado, el hombro que no se movía con la misma fluidez. Recordó el golpe, los escombros, la sangre. Sentía que había ganado, pero pagado demasiado. Hasta que una sensación similar a la que transmitían las mazmorras apareció. Ethan quedó helado. ¿Acaso será? Se puso el abrigo y salió. Cambiamos de ubicación en Gotham City, 40 minutos antes. Punto de vista. Green Lantern, Al Jordan, las luces de la ciudad se reflejaban sobre su visor mientras volaba a toda velocidad entre los edificios. Una ráfaga de viento le golpeó el rostro y el anillo vibró, marcando el rastro de la criatura que perseguía. No tenía idea de qué era, pero sabía que no era humano. Delante de él, una figura encapuchada saltaba de un edificio a otro con movimientos antinaturales. En sus brazos, una mujer gritaba desesperada, pidiendo ayuda. Al no dudó. «Detente ahí», gritó mientras el anillo formaba una cadena de energía que se extendió en línea recta. El ser volteó, soltó un chillido que le erizó la piel y siguió corriendo. Saltó sobre un cartel luminoso, rompió cables, y se deslizó hasta el borde del edificio más alto de la zona. Al subió en un arco de luz, rodeándolo. «Fin del camino, amigo. Deja a la chica y tal vez no te lleve con los pies por delante», dijo, confiado. El encapuchado giró apenas el rostro. No tenía ojos. Solo un brillo amarillo y una mandíbula cubierta de placas metálicas. Sin vacilar, lanzó a la mujer al vacío. «Maldición». Al se lanzó tras ella. Formó un enorme guante verde que la atrapó antes de que tocara el suelo, dejándola sobre la azotea más cercana. Subiendo. Subiendo. «Usted me salvó». «Seguro que sí. Mi nombre es Greenland». «¿Cuál es la trampa? ¿Qué va a costarme?» «De nada, señorita». El Lanter volvió a buscar al monstruo, dejando a la mujer en la azotea. «¿Y ahora, cómo se supone que baje de aquí? ¿Y ahora, a dónde se fue mi monstruo?» Luego lo encontró en un edificio con la palabra Food en letras gigantes, yendo directo a atacarlo. La criatura descendía por los costados de un edificio, destrozando metal y ladrillo con sus garras. Al la alcanzó justo cuando aterrizó en un callejón. El ser rugió y le lanzó un fragmento metálico que cortó el aire como un proyectil. El anillo reaccionó, creando un escudo que se deformó con el impacto. Pero Green Lantern respondió con un par de golpes que no le hicieron mucho al ser. «Blindaje de alta tecnología, ¿no?» Empezaron un breve intercambio. El Paradmon acertó un par de golpes. «Vas a tener que hacerlo mejor que eso», pero callaron al Linterna con un combo de golpes más fuerte. «Está bien. Eso estuvo mejor». Al arremetió de inmediato, pero le dieron una paliza unilateral, justo antes de que lo aplastaran. Una silueta negra se estrelló contra el suelo entre ellos. Un hombre de capa oscura, con un rostro que apenas se distinguía bajo una máscara. ¿Qué estabas haciendo en los muelles? «Quiero respuesta», dijo el recién llegado. El Paradmon se liberó y empezó una breve lucha. Entonces una estructura verde golpeó al enemigo. Green Lantern iluminado el lugar con su anillo al miró sorprendido. «Batman. ¿Eres real? Apaga eso». Lo tenía controlado, no era necesario que intervengas. Claro, Batman se giró a ver al monstruo. «Oye, ¿por qué no mejor me dejas a...?» Pero Jordan fue silenciado. «No hables», respondió Batman sin mirarlo. La voz era firme, cortante. «Ahora apaga esa cosa antes de que nos vean». «¿Antes de que nos vean quién es?» El sonido de un helicóptero y luces le respondieron. «Esta es la policía de Ciudad Gótica. Arriba las manos». «¿Arriba las manos? ¿No les agradamos mucho, no? Ahora apaga esa cosa antes de que nos vean». «¿Antes de que nos vean quién es esta?» «Es la policía de Ciudad Gótica. Arriba las manos». «¿Arriba las manos?» preguntó Jordan levantando las manos. «¿No les agradamos mucho, no?»
Batman miró de forma seria. El mundo nos tiene miedo. Oye, dices eso como si fuera algo bueno. Es necesario. El Parademon se recompuso y los atacó por la espalda con un chorro de lo que parecía lava. Por suerte Batman logró moverse junto a Al del camino. Luego de atacar salió volando del lugar, pasado por los helicópteros, siendo seguido por Batman y Green Lantern. Muévete. Toma tu varita mágica y vete de mi ciudad. Conciencia no. Verás, todo este sector del espacio es mi ronda. Ajá. Hablo en serio. Soy Linterna Verde, demonios. Nota 1 del autor. Bueno, ya se sabe en esta parte, no voy a rellenar más, pues no hay cambios significativos, además no hay muchos cambios importantes en las presentaciones o sucesos de los otros personajes, y para no hacer más relleno innecesario de lo que ya tenemos lo dejaremos así para poder concentrarse en otras cosas. Pueden buscar esta parte en YouTube si lo desean. Fin de nota. De vuelta en Metrópolis. Actualidad. Punto de vista. Ethan Cross. Metrópolis se veía tranquila esa noche, al menos al principio. Ethan caminaba por una calle lateral, la capucha puesta, escuchando el rumor constante del tráfico. Todo parecía normal, pero su instinto le decía otra cosa. Ethan levantó la vista. Algo descendía desde los edificios más altos, brillando entre las luces de la ciudad. 1. Luego 2. Luego 5. Pequeñas siluetas aladas, con cuerpos metálicos y ojos amarillos. Los primeros Parademons. Ethan apretó los puños. Así que ya empezamos. El primero cayó sobre un taxi, rompiendo el parabrisas. El conductor salió corriendo, gritando. Otro atravesó una ventana y arrastró a un civil hacia el aire. Ethan se movió antes de pensar. Corrió, saltó sobre un coche, y lanzó un golpe directo al rostro del Parademon. El impacto lo hizo chocar contra una pared. El cuerpo del monstruo se retorció, soltando un chillido que perforó el oído. Demasiado ruido, murmuró Ethan mientras lo remataba con un golpe al pecho. Los demás lo rodearon, rugiendo. Ethan no sacó sus sombras todavía. No quería mostrar todas sus cartas. Activó sed de sangre, y el aire se tensó a su alrededor. Se movió entre ellos como un relámpago, cada golpe preciso, letal. El sistema marcó notificaciones que ignoró por completo. No era momento de revisar números. Un destello azul pasó por su izquierda. Un cuerpo chocó contra el suelo, y cuando Ethan volteó, vio a Superman levantando a otro Parademon con una sola mano. Lo lanzó al aire y lo destruyó con un golpe que hizo vibrar las ventanas. Tú eres, empezó Ethan, sin saber cómo llamarlo. Superman se giró. Tranquilo, no vine por ti. Ambos se miraron unos segundos. No hacía falta presentación, bastaba con la tensión del momento. ¿Sabes de dónde vinieron?, preguntó Ethan. No, respondió Clark. Pero no están solos. El cielo se llenó de figuras. Eran decenas, descendiendo en grupos. Ethan apretó los dientes. Perfecto. Superman voló directo hacia el enjambre. El sonido del impacto hizo eco por toda la avenida. Ethan saltó a un camión y volvió a atacar. Los Parademons eran rápidos, pero desorganizados. Golpeaban en grupos, chillaban, y desaparecían en nubes de humo cuando eran destruidos. Ethan evitó usar sus sombras. Las mantenía guardadas como su as bajo la manga. Si alguien observaba, y estaba seguro de que lo hacían, no quería mostrar nada que no tuviera que mostrar. Superman luchaba con control. Aún así, se contenía. No quería destruir edificios ni poner en peligro a nadie. Ethan se dio cuenta y lo imitó a su manera. Calculaba cada movimiento, cuidando no herir a civiles. En cuestión de minutos, la calle se volvió un campo de batalla. Las criaturas caían una tras otra, algunas huyendo, otras explotando en el aire. ¿Cuántos quedan?, preguntó Ethan, jadeando. Demasiados, dijo Superman, con el ceño fruncido. El sistema de Ethan marcaba su fatiga, pero seguía firme. A lo lejos, explosiones iluminaban el cielo. Los Parademons atacaban en distintas zonas. La pelea duró casi 20 minutos. La ciudad se cubrió de polvo y humo, pero, finalmente, el último grito metálico se apagó. Ethan suspiró con fuerza. Superman descendió, su capa ondeando entre el humo. Eres fuerte, dijo. Lo suficiente para seguir en pie, respondió Ethan. Se miraron otra vez, esta vez sin hostilidad. Había respeto, silencioso, pero también una comprensión compartida. Aquello no había terminado. Voy a buscar el origen de estas cosas, dijo Superman. Cuídate. Ethan asintió. Tú también, hombre de acero.
Superman despegó, desapareciendo entre las luces de los rascacielos. Ethan se quedó en silencio unos segundos antes de darse cuenta de que su teléfono vibraba sin parar. Varios mensajes. Llamadas perdidas. De sus padres, de sus amigos. Un nudo se formó en su garganta. Corrió hacia su moto, encendió el motor y se dirigió hacia las afueras de la ciudad. El camino hacia su antiguo hogar se sentía más largo que nunca. El ruido del viento lo acompañó todo el trayecto. No sabía qué encontraría al llegar, pero después de todo lo que había pasado esa noche, solo quería una cosa: ver que su familia seguía a salvo. La guerra apenas estaba empezando, y lo único que le quedaba por proteger, era lo que más temía perder. El motor de la moto rugía en la oscuridad, cortando el silencio de la carretera. La ciudad de Metrópolis quedaba atrás, iluminada por las luces de emergencia y el resplandor anaranjado de algunos incendios controlados. Ethan sentía el viento helado golpeándole la cara, pero su mente estaba en otro sitio. Su respiración seguía agitada, el cuerpo aún cargado de adrenalina por la pelea con los parademons. Las criaturas no eran solo feroces. Tenían coordinación, como si alguien las dirigiera desde lejos. No eran simples invasores, estaban preparando algo. El camino a casa se hizo más largo de lo que recordaba. Su antigua casa estaba en los suburbios, un barrio tranquilo, con calles estrechas y árboles que se mecían suavemente. Cuando dobló en la esquina, notó algo que lo inquietó. Las luces estaban encendidas, pero la puerta entreabierta. Frenó de golpe y apagó la moto. Caminó despacio hacia la entrada, el corazón dándole un golpe seco contra el pecho. «Mamá. Papá», llamó, empujando la puerta con cuidado. El interior estaba revuelto. No demasiado, pero lo suficiente como para notar que alguien había estado buscando algo. Sobre la mesa del comedor, había tazas de café, una de ellas rota. «Ethan». Una voz suave rompió el silencio. Su madre apareció desde el pasillo. Tenía el rostro cansado, pero estaba bien. Lo miró con los ojos vidriosos y corrió a abrazarlo. «Gracias a Dios», dijo, apretándolo fuerte. Él la sostuvo, un alivio que no supo expresar del todo. ¿Están bien?, preguntó, buscando a su padre con la mirada. «Tu padre está en el sótano, revisando el generador. Hubo cortes de energía por la explosión en la ciudad», explicó ella, respirando hondo. «Intentamos llamarte, pero no respondías». Ethan la soltó despacio, intentando mantener la calma. «Lo siento, tuve que encargarme de algo. Pero ya pasó». Ella lo miró fijamente. «Siempre dices eso, Ethan. Ya pasó, pero cada vez regresas más tarde, más cansado, más distante». Ethan desvió la mirada. No podía contarle la verdad. No podía explicarle que había estado peleando contra seres de otro mundo, ni que las sombras lo seguían incluso cuando no las llamaba. Solo estaba ayudando. Nada más. Ella suspiró, bajando la mirada. «Solo prométeme que tendrás cuidado. No quiero perderte». «Lo prometo». Le acarició el cabello con una mano. «No voy a ninguna parte». Desde el sótano se escuchó el ruido del generador encendiéndose. «Ethan». La voz grave de su padre resonó. «Baja un segundo, necesito que veas esto». Ethan asintió y bajó las escaleras. El aire del sótano era más frío, con olor a metal y aceite. Su padre estaba revisando unos cables conectados al sistema de energía doméstico. «El corte afectó todo el barrio», dijo, «pero lo extraño es que la interferencia no es eléctrica. Es magnética». «¿Magnética?», repitió Ethan, frunciendo el ceño. «Sí. Algunos aparatos se encendieron solos. Como si algo grande hubiera emitido una señal. Ya había sentido esto antes, era la misma energía de los parademons». «Maldita sea», dijo, casi en un susurro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó su padre. Ethan se enderezó. «Que esto no ha terminado». Subió las escaleras de nuevo, con paso rápido. Su madre lo miró preocupada desde el salón. «¿Pasa algo?». Él se detuvo frente a la puerta, mirándola con una sonrisa leve. «Nada grave. Pero tal vez deberían quedarse con los abuelos unos días, por precaución». «¿Por qué dices eso?». Ethan la miró a los ojos. «Tengo un mal presentimiento, los ayudaré a empacar». En el horizonte, una grieta de luz roja se abrió por un segundo, tan fugaz que cualquiera la habría confundido con un relámpago. Ethan lo supo al instante. Era otro portal. Pero no una mazmorra, uno de ellos. Cerró los puños. «Así que harás tu siguiente movimiento, Darkseid. Sería el comienzo del fin. Mientras tanto».
Un jet esmeralda cruzaba los cielos como un proyectil silencioso, su forma translúcida cortando las nubes con una estela verdosa. Abajo, las luces de Metrópolis parecían hormigas agitadas. Al estaba en el asiento del piloto, confiado, mientras el tipo del traje negro, sentado a su lado, no apartaba la mirada de la pantalla táctica. «Llegaremos en 2 minutos», dijo Al, con un tono que buscaba romper el silencio. Batman no respondió. Los ojos del murciélago seguían el radar, concentrados. «Está cerca», dijo finalmente. «¿El tipo volador?» «Superman. Lo estoy rastreando». Al arqueó una ceja. «¿Con qué? ¿Tu satélite privado?» Batman giró apenas la cabeza, mirándolo de reojo sin decir una palabra. Al sonrió incómodo. «Era una broma, amigo», hizo una pausa. «Espera, ¿de verdad tienes un satélite?» No obtuvo respuesta. Solo un ligero cambio en el gesto de Batman, como si la idea de contestar fuera una pérdida de tiempo. Antes de que Al pudiera insistir, un estruendo retumbó debajo de ellos. Una masa azul y roja se estrelló contra un edificio abandonado, atravesando el concreto con la fuerza de un meteorito. Lo que quedaba en su mano era una de esas criaturas aladas que todavía se retorcía, hasta que Superman la lanzó al suelo con un golpe seco. Al apenas sonrió. «Bueno, ahí lo tienes». Desactivó el jet y empezó a descender. «El último que llegue es», pero al mirar a su costado, Batman ya no estaba. Había saltado en pleno vuelo, cayendo hacia la azotea como una sombra. Al chasqueó la lengua. «Un idiota sin aprecio por la gravedad». Resopló. «De verdad lo odio». El jet se disolvió y aterrizó con energía en los pies, formando un campo luminoso alrededor para amortiguar el golpe. Batman ya estaba revisando el perímetro del edificio. «Tendría que enseñarte modales a la antigua», murmuró Al, flotando detrás de él. «Déjame a mí. Déjale a los profesionales esto». «No hay profesionales aquí», replicó Batman. «Ah, sí los hay». Al extendió la mano, y el anillo proyectó una jaula de energía a su alrededor. «Se llama protocolo. Tú te quedas aquí, el adulto con anillo hace el trabajo». «Al», advirtió Batman. Al entró en el edificio, ignorándolo. La oscuridad era total, solo rota por las luces verdes que parpadeaban de su anillo. El aire estaba cargado, el olor a metal fundido y polvo era intenso. Dio un paso más y entonces escuchó algo. Un golpe seco. Luego otro, y un parpadeo azul. La siguiente imagen fue su cuerpo atravesando 3 paredes de concreto, envuelto en chispas verdes. Cayó al suelo con un quejido, su anillo brillando intermitente. Superman apareció desde el hueco del edificio, caminando con calma, el polvo aún suspendido a su alrededor. «No me gusta que irrumpan en mi ciudad». Su voz era serena, pero firme. Al se levantó de golpe. «Tu ciudad». «Escucha, hombre, no somos enemigos». Superman frunció el ceño. «Acabo de ver a varias criaturas y una de ellas tenía una caja idéntica a la suya, eran amigos suyos supongo». Se preparó para inmovilizar a Green Lantern pero, en ese momento, una lluvia de pequeñas explosiones sonó detrás de Superman. Batman había escapado del campo y arrojaba batarangs sónicos. El ruido agudo reverberó por todo el edificio, haciendo que Superman girara con el ceño fruncido. Al aprovechó el instante. Disparó un rayo directo al pecho de Superman. El impacto reverberó como un trueno, pero el hombre de acero ni siquiera retrocedió. El rayo se dispersó como si hubiera chocado contra una montaña. Al bajó el brazo, incrédulo. «Oh, genial», Superman desapareció de su vista. Un segundo después, Al sintió el aire cortarse y un puño le golpeó el abdomen, lanzándolo contra la pared. El impacto levantó una onda expansiva. Batman arrojó una granada de humo y se deslizó por el suelo, lanzando un gancho hacia una viga. Superman giró hacia él, los ojos encendidos, y lanzó un rayo de calor que rozó el cable, derritiéndolo al instante. Batman cayó, rodó y activó su lanza de contención eléctrica, intentando inmovilizarlo por un flanco. El bastón chispeó al tocar la piel del kryptoniano. Nada. Superman lo miró sin inmutarse y, con un leve empujón, lo lanzó varios metros hacia atrás. Al volvió a ponerse de pie, furioso. «¡Ey, azul! Esto es por meterme un puñetazo en el estómago». Formó con su anillo un gigantesco guante mecánico y arremetió. El golpe atravesó el aire, chocando con el puño de Superman. El sonido fue como metal contra trueno. Se creó una onda expansiva, mientras que el guante se deshizo en partículas verdes, y Al cayó de rodillas, jadeando. Superman se movió otra vez. En un parpadeo, lo sujetó por el cuello y lo levantó del suelo. «¿Quién los envió?», preguntó, el tono ahora más severo.
Al intentó hablar, pero el agarre era de hierro. Un proyectil impactó el costado de Superman. Una cápsula de humo con gas irritante. Batman aprovechó el momento para deslizarse y cortar el contacto. El gas llenó el pasillo, y las siluetas se volvieron sombras moviéndose entre luces. Superman emergió del humo, irritado, sujetando una barra de acero arrancada del techo. La arrojó. Batman la esquivó por centímetros, sintiendo el viento del metal al pasar junto a su máscara. Al levantó una barrera verde frente a él. Superman la golpeó con ambos puños, el sonido retumbó como un cañonazo. La estructura tembló, agrietándose con cada impacto. Esto, gruñó Al, va a terminar matándonos. Batman, arrinconado contra una columna, respondió con voz tranquila. No. Él no va a matarnos. Superman se detuvo por una fracción de segundo, los ojos aún encendidos. Tú golpeas, pero no matas, ¿verdad, Clark? El silencio cayó como una losa. Superman lo miró directamente, los ojos perdiendo su brillo rojo. Ya entendí, dijo en voz baja. Sus pupilas se movieron apenas. Su visión atravesó el humo, las paredes, y se detuvo en la máscara del murciélago. Bruce Wayne. Al, todavía en el suelo, parpadeó confundido. ¿Quién demonios es Bruce Wayne? Batman no respondió de inmediato. Solo caminó despacio entre el humo, ajustándose el guante dañado mientras su respiración resonaba por el comunicador interno. Creemos que es alienígena, dijo finalmente, mostrando la caja metálica que había recogido de uno de los parademons. Estas cosas no pertenecen a la Tierra. Superman la observó con atención, los ojos volviendo a iluminarse con una radiografía breve. No es kryptoniana, dijo con seguridad, y soltó una leve exhalación antes de mirar a ambos. Al, todavía con una mano sobre el pecho, frunció el ceño. Esperen, ¿qué? ¿Terminamos de pelear o alguien va a explicarme qué demonios acaba de pasar? Superman cruzó los brazos, el tono ahora más calmado, casi con una chispa de humor controlado. Por cierto, eso de alienígena es relativo, es un gran universo allá afuera. Batman guardó silencio, mientras Al miraba la caja brillando con una luz pulsante, sin entender si acababan de sobrevivir a una pelea, o al comienzo de algo mucho peor. Mientras estos sucesos pasaban con la pelea de Superman contra Batman y Green Lantern, pasamos de nuevo con nuestro protagonista. Las sirenas comenzaron a sonar en toda la ciudad antes de que nadie entendiera qué estaba pasando. Ethan levantó la mirada, dejando a medias una discusión pequeña con su madre, y vio cómo el cielo se desgarraba. Un círculo oscuro, rodeado por patrones brillantes y geometrías imposibles, flotaba sobre las calles. El mismo tipo de fenómeno que había visto en las mazmorras, pero mucho más caótico, como si una fuerza desconocida hubiera arrancado la puerta de otro mundo a la fuerza. Un torrente de energía lo golpeó de lleno. El aire tembló y los parademons descendieron en picada como una lluvia de pesadillas biológicas. La gente gritó. Los autos chocaron. Ventanas estallaron. Ethan, atrás. Gritó su padre, intentando cubrirlo. Pero era tarde. Un parademon cayó sobre un vehículo a pocos metros y se lanzó hacia ellos. Su madre estaba a unos cuantos metros, pero ya había otro parademon a solo 2 pasos de atraparla. No había tiempo. No había opción. Ethan estalló en movimiento. Y Gris. Rugió sin pensarlo. Una sombra rasgó el suelo y el caballero de armadura carmesí emergió con un bramido metálico, atravesando al parademon con su espada antes de que éste pudiera abrir las alas. La criatura se retorció, chilló y cayó hecha pedazos. Mientras Ethan hacía lo mismo con otros que lo atacaron a él y a su padre. Mientras Gris volvía a ponerse en guardia para defender a su señor. Sus padres se quedaron paralizados. Miraban a Ethan, a Gris, y otra vez a Ethan. Ya no había vuelta atrás. No hubo preguntas ni explicaciones. No había tiempo para nada de eso, solo caos. Puro caos. Corran donde los policías. Ordenó Ethan, mientras otros parademons descendían. Vayan. Y Gris se lanzó contra los que venían, partiendo alas, aplastando mandíbulas, rebanando extremidades. Ethan lo siguió, saltando entre escombros y derribando a un parademon con una patada. Pero entonces, algo lo estremeció. Por menos de un latido, menos de un pensamiento, menos que un abrir y cerrar de ojos, un peso inimaginable cayó sobre su conciencia. Un poder que casi lo hace arrodillarse. La presión desapareció tan rápido como llegó. Ethan jadeó y miró alrededor, confundido mientras le caían un par de gotas de sudor. No encontró el origen. Lugar desconocido. Una dimensión sin luz ni forma. Sombras líquidas, como un océano interminable de tinieblas.
Dos figuras se alzaban sobre un conjunto de columnas fracturadas, sus presencias distorsionando el vacío. No tenían cuerpos definidos, solo siluetas coronadas por un aura negra que parecía tragarse la realidad. El primero habló con voz profunda, retorcida como metal doblándose. El portal se ha abierto. Darkseid mueve sus piezas. La segunda figura, más afilada, respondió. Entonces la otra parte del trato debería empezar pronto, espero que ese tirano cumpla, yo intervengo yo mismo. Un susurro recorrió el vacío, casi un murmullo. ¿Y el monarca de las sombras, ha despertado? El primero soltó una carcajada grave, casi un rugido apagado. No del todo. Pero pronto lo hará. Este mundo, acelerará su evolución. Las dos presencias miraron en dirección a la Tierra, o a lo que quedaba de ella, envuelto en fracturas brillantes. Y desaparecieron. Regreso a la Tierra, varias ciudades, mismo tiempo eran atacadas. Los portales se replicaban como una infección dimensional. En la Casa Blanca, el cielo se abrió y decenas de parademons descendieron entre los guardias. Diana, que ya se encontraba cerca por asuntos diplomáticos, saltó sobre la verja y desenvainó la espada de la verdad. Atrás. Ordenó mientras cortaba a la primera criatura. Sus brazaletes desviaron un rayo oscuro. Su lazo dorado atrapó a otra. En Star Labs, la situación era peor. Víctor, no toques eso. Gruñó Silas Stone mientras la caja madre vibraba como un corazón mecánico enloquecido. Siempre es lo mismo, papá. Espetó Víctor, furioso. Siempre el proyecto, siempre la maldita máquina antes que yo. La mitad del cuerpo de Víctor fue destrozada en un instante. Víctor. Silas lo atrapó antes de que cayera. Los parademons irrumpieron rompiendo las ventanas del laboratorio. Los científicos huyeron a la sala roja, cargando el cuerpo agonizante del chico. Si no hago algo ahora, morirá, dijo Silas, temblando. Abren el contenedor, traigan el módulo de integración. Los científicos dudaron. Doctor, esa tecnología no está probada, no tenemos tiempo. Conéctenlo. El proceso fue brutal. Las extremidades de Víctor se reemplazaron por piezas vivas de metal. El núcleo de energía de la caja madre se incrustó en su pecho. Su piel chispeó, derritiéndose y fusionándose con circuitos alienígenas. Por favor, aguanta, hijo, susurró Silas. Las puertas estallaron. Los parademons entraron rugiendo, arrancando paneles y atacando a los científicos. Víctor abrió los ojos. Una luz azul incandescente brotó de su iris mecánico. Su voz emergió distorsionada. Modo defensa, activado. Cyborg se incorporó y un cañón se formó en su brazo derecho, disparando un pulso que pulverizó al primer parademon. Otro saltó sobre él, pero una armadura de energía lo protegió automáticamente. Metrópolis, Zona 0. Superman chocó contra un enjambre de parademons, derribando a media docena. La ciudad ardía a su alrededor, los edificios temblaban. Green Lantern creó una barrera esmeralda sobre los civiles, que huían mientras disparaba ráfagas de luz sólida. Necesito apoyo aéreo. Gritó Lantern. Aquí lo tienes, respondió Batman desde el Batwing, abriendo fuego con misiles direccionales. Pero los portales no dejaban de abrirse. Cada vez salían más. Muchos más. Regreso a Ethan. Ethan avanzaba por las calles destruidas, mientras Ygritte despedazaba al último grupo de parademons que había aterrizado sobre su barrio. La ciudad retumbaba a kilómetros. Podía sentir a Superman, a Lantern y a alguien más luchando con fuerzas que él aún no podía igualar. Miró el portal. Era enorme. Inestable. Desbordando más maná que un postal normal, además de otra energía desconocida. Ethan tragó saliva. Esto va a ponerse feo. Ygritte levantó su espada, aceptando la pelea sin una palabra. Una figura gigante empezó a asomarse poco a poco. Mientras sus ojos rojos miraban con indiferencia la escena. Con la llegada del gobernante de Apokolips se venía la parte más difícil de la justicia War. Nueva misión disponible. Aceptar. Fin del capítulo 5.